Muy buenas tardes, mis amigos, amigas de SETI Exégesis. En este corto video estamos ilustrando y explicando un poco más de su tarea de cómo elaborar un bosquejo. Esto es por lección 1, contextos claves, análisis bíblico, histórico y cultural. Puede ver, son 9 pasos que pueden ayudarlo cumpliendo su tarea y entendiendo en verdad lo que estamos haciendo. Primero, queremos hablar sobre las expectativas. Para crear un bosquejo llevará tiempo y no se completará oficialmente hasta que haya completado todos los 4 pasos. Espere que su primera tarea sea el principio y no su final. Entonces, este proyecto, ponga en su mente que es un proyecto que va a elaborar sobre tiempo. Revisarás tu esquema después de cada paso. Y su tarea para lección 1 entonces es crear su primer borrador que siguiera ciertos pasos para establecer el contexto intermedio. Si bien puede utilizar el esquema proporcionado en sus notas como muestra, tu tarea incluirá un contexto más amplio que requerirá que vaya más allá del ejemplo y que aplique estas habilidades por su cuenta. Por si acaso, si usted está en módulo 1, el exégesis situado, hay unas notas que no tienen una tarea tan complejo como esto. Esta tarea es para módulo 2 y los que están entregando tareas y empezando a poner su propio esfuerzo aparte de los ejemplos que presenta en las notas. Tarde o temprano necesitamos leer el libro entero y las secciones principales de su texto varias veces. Comience con el libro completo y aumenta sus lecturas a medida que se concentra desde el contexto general al contexto intermedio, al contexto inmediato y finalmente al pasaje en el que se concentrará. Aquí hay una muestra de una expectativa realista del número de las lecturas que tiene que realizar durante los 4 pasos. Si su texto es más de 20 capítulos, es necesario leer el libro entero por lo menos 3 veces y sugiero más. Si su libro es más de 10 capítulos, pero menos de 20, un mínimo de 5 veces. Y si su texto son más de 5 capítulos, un mínimo de 10 veces. Y si su texto es más de 3 capítulos, un mínimo de 15 veces. Y si son más de un capítulo, un mínimo de 20 veces. Y si su texto es un capítulo o menos, como un mínimo de 30 veces. La repetición es muy importante en su lectura para internalizar, integrar y conocer bien lo que estamos estudiando desde el punto de vista de lectura. Entonces, en esta transparencia puede ver el libro tiene varios contextos que queremos establecer. La razón por la que leamos el texto varias veces es para interiorizarlo y conocerlo de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Y cuando haya terminado su bosquejo, lo memorizará y podrá contar la historia y enseñar el contexto y su historia sin notas. Y va a ver en nuestras lecturas que estoy pidiendo que va a leer el libro entero de Hechos, todos los capítulos, para entender cómo se entra en un círculo más pequeño, como el rojo y el verde, en la historia, porque hay respuestas de nuestras preguntas claves que vamos a tener en la siguiente tarea de su resumen contextual, que no va a encontrar en el círculo pequeño. Entonces tenemos en proporción unas tareas de lectura liviano,
de los exterior y más intensivo en proporción cuando llegamos al centro. Para crear un bosquejo a esta profundidad no terminará hasta que haya pasado por todos los 4 pasos exegéticos. Su tarea para la lección 1 es establecer la estructura del texto como los huesos para orientarnos como una mapa o brújula. Tu primera tarea es leer el tercer viaje misionero de Pablo en Hechos 18:18 hasta Hechos 21:36. Esto va a establecer un contexto del tercer viaje misionero de Pablo, incluyendo paralelos que puede ayudarnos. Puede incluir mi bosquejo del Hechos 19 en nuestras notas, pero por favor no copia otros bosquejos de Biblias del estudio o diccionarios o comentarios desde la primera vista de Pablo a Éfeso, incluyendo su primera visita a la sinagoga judía hasta su visita al templo en Jerusalén. En verdad, tu primera tarea va a tener lectura de todo el libro una vez que vamos a mostrar y todos los 3 viajes para establecer su contexto por su tercer viaje misionero, donde vamos a enfocar y elaborar su bosquejo. Ok, su primer tarea de lectura es lo siguiente. Quiero que leer o escuchar el libro entero, Hechos 1:1 a 28:31, una vez, para establecer un contexto del libro entero. Después vamos a entrar los círculos y leer los 3 viajes misioneros de Pablo 2 veces. Esto es en Hechos 13:21 hasta 21:33. 3 viajes misioneros de Pablo hasta el encuentro en el templo. En verdad, el tercer viaje puede seguir hasta el fin del libro, pero estamos ahorita intentando establecer mejor el contexto intermediato por Hechos 19. Cuando usted cumple 2 veces, en verdad va a tener 3 veces leído porque usted ha leído una vez todo el libro. Por esto tengo entre paréntesis una acumulación. Y quiero que leer 2 veces más Hechos 18:18 a 21:36. Esto es su tercer viaje misionero del Pablo. Ahí en este 2 veces de tercer viaje misionero, en verdad usted ha leído su tercer viaje misionero 5 veces por la primera lectura, la segunda lectura que está incluido. Entonces va a ser listo para empezar su bosquejo de tercer viaje misionero. Queremos empezar seccionando su contenido del tercer viaje misionero. En este paso quiero que separes Hechos 18:18 hasta 21:36 en secciones que siguen su tema. Es posible que algunos quieran identificar las secciones cronológicamente primero y luego separarlas según los temas. Y otros tal vez quieren hacer esto como un solo paso. Pero cuando estamos terminado, queremos tener agrupado los varios temas diferentes desde Hechos 18:18 y 21:33. Y sabemos que tenemos 3 secciones grandes en donde podemos empezar agrupando las cosas. Uno es Hechos 18:18 hasta 19. Es el viaje del tercer misionero de Pablo antes que empezó su obra largo en Éfeso. Y capítulo 20 hasta 21:36 es otra agrupación porque es después la obra de Pablo en Éfeso de su esfuerzo más principal. Y obviamente Hechos 19. Entonces ya tienen todo el capítulo, ¿no? Ya tienen 3 secciones grandes y entre esas 3 secciones va a elaborar 3 bosquejos.
Y uno de los tres puede ocupar el ejemplo en las notas, o si quiere puede hacer su propio. Y la elaboración de temas empieza con los subtemas. Esto es un bosquejo inductivo. Eso quiere decir, empezamos con el texto y terminamos con el bosquejo. En nuestro bosquejo empezamos con los subtemas o subpuntos y terminamos con los puntos principales, porque todo esto sale del texto, cómo el texto está compuesto, a nuestra estructura del texto, hasta nuestro punto principal de la sección. En este paso, nombrarás las secciones con una breve descripción o título de no más de una oración, pero quiero tener una idea completa, no solo una palabra, pero una cláusula por lo menos. Prefiero una oración pequeña. Estos se convertirán en el nombre del subpunto para su bosquejo y puede ver en la ilustración, tienen la Biblia, y de la Biblia estamos agrupando, seccionado al lado, los diferentes temas de una porción, y de estos temas estamos resumiendo el tema bajo una frase, y otra frase, y puso en 3 colores para usted ver que estamos agrupando o seccionando, no de una lista sola, pero ahorita ya tengo por esta sección 3 porciones que son diferentes en su tema, y voy a resumir o poner un tema del contenido de cada sección. Y desde estos 3 resúmenes, los 3 temas o los 3 subtítulos que yo puso, yo quiero en el próximo paso resumir los 3 en una sola oración. Es casi lo mismo, pero en vez de resumir los párrafos del texto bíblico, estoy resumiendo, poniendo un nombre, un tema de los subtemas, y esto va a ser un tema más principal que contienen de los 3. Crearás un título que represente todos los temas de tus subpuntos. Estos se convertirán en los puntos principales de su esquema de bosquejo. Ahora, queremos descubrir patrones, una línea de pensamiento que se conectan los 3 puntos, 3 subpuntos. Esto es importante porque podemos mezclar los puntos si el tema cambió. Entonces, quiero mostrarle cómo estoy haciendo en los subpuntos y después cómo vamos a hacer en los puntos principales. Hechos 19, 1-7. Bautismo de los discípulos de Apolos por la enseñanza de Pablo. Hechos 19, 8, 9a es la primera parte cuando hay diferentes temas entre a un versículo. Dividimos en letras A y B. Entonces, en este caso, Pablo enseñando en la sinagoga. Y la resumen por punto C, que empieza en 9b hasta versículo 10. Pablo enseñando en la casa o la escuela de Terano. Entonces, yo quiero ver de los 3 diferentes subtemas qué está pasando en los 3 puntos y hay algo que está unificando una idea más principal. Y en este caso, la palabra enseñar. Pablo está enseñando a los discípulos, resulta un bautismo. Pablo está enseñando en la sinagoga sobre el reino de Dios, ¿no? Y este resulta en él saliendo porque no fue recibido. Y Pablo enseñando en la escuela, en la casa de Terano, y fue recibido y resultó que él predicó por 2 años ahí y todo Asia han escuchado del Evangelio. Entonces, Pablo proclamó el Evangelio por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Mira cómo este título está sacando algo de cada subpunto y cada subpunto está contribuyendo en una forma coherente al punto que tenemos aquí. Y en esta forma, cuando tenemos un punto aquí, hicimos lo mismo con los siguientes 2 temas en el capítulo 19
y puede ver que tengo la enseñanza de Pablo, el evangelio proclamado a través de la palabra de Dios, milagros de Pablo, el evangelio proclamado a través del poder de Dios, la misión de Pablo, el evangelio proclamado a través de la autoridad de Dios. Y puede ver cómo está coherente. La palabra que puso era por hecho de proclamar. Y la parte en los subpuntos aquí fue coherente por el hecho de enseñar. Y a veces cuando nosotros estamos elaborando nuestros puntos por primera vez, no estamos empezando poniendo enseñar, enseñar, enseñar. Tal vez voy a tener el bautismo y después voy a tener Pablo en la sinagoga y después voy a tener Pablo en la casa de Tirano, en la escuela de Tirano. Y estoy pensando, ¿qué tiene que hacer estos puntos que está interconectándolo? Y mira, está enseñando, está enseñando, está enseñando. Y con esta palabra clave, yo puedo poner el título que es coherente aquí. En la coherencia de los puntos principales de Hechos 19, estuve mirando el contexto más grande, porque Pablo ¿qué está haciendo Pablo? Él está en una viaje misionera. No solo está en su primer viaje misionero, está en su último viaje misionero, su tercer viaje misionero. ¿Y qué estaba haciendo en su viaje misionero? Estaba proclamando el evangelio. Y mira cómo mis lecturas anteriormente está orientándome en cómo puedo llegar a coherencia del contexto más amplio en mi texto más definido. Ahora, queremos en la misma manera que resumimos el texto a puntos, subpuntos y resumimos los subpuntos a puntos principales. Queremos resumir mis puntos principales a un tema principal por mi sección. Y en este caso, yo tengo, Pablo proclamó el Evangelio en Éfeso a través de la palabra de Dios con poder y autoridad. ¿No? Y esto puede ver, y tal vez debo poner a través de la palabra de Dios en su enseñanza, poder y autoridad, tal vez sería más reflejado. Pero mira lo que estoy diciendo, estoy mostrando, estoy poniendo mis ideas y cada vez que regreso encuentro con un nuevo ajuste, un nuevo idea que, faltó aquí, pero yo estoy poniendo demasiado allá. Entonces, en este momento voy a arreglar y voy a poner Pablo proclamó el Evangelio en Éfeso a través de la palabra de Dios y voy a poner enseñanza, poder y autoridad. Yo corregí para incluir las tres cosas. Entonces estoy mirando el Evangelio proclamado a través de la palabra, el Evangelio proclamado a través del poder, el Evangelio proclamado a través de la autoridad. Pero mira los temas, la enseñanza de Pablo, los milagros de Pablo, la misión de Pablo. Entonces, esto está recogiendo todas las tres ideas. Voy a reencapsularlo en una sola frase. Y esto es el tema de todo el capítulo 10 y 19. Empezando con el texto bíblico, separando el texto yo puse en colores para ver, pero por tema, por la historia, o por párrafos que contienen ideas conectadas. Y con estas ideas conectadas estoy resumiendo el contenido del tema. Esto convierte a mis subpuntos. Y desde mis subpuntos estoy resumiendo mis subpuntos en una frase para tener mi primer punto. Y desde mi primer punto estoy resumiendo mis tres puntos a tener un tema. Y entre los resúmenes estoy intentando a ver mi bosquejo, mis títulos, subtítulos, los temas que estoy poniendo
y ajustarlos a tener coherencia por los temas que está haciendo. Esto es muy bueno por Hechos 19, es como yo elaboré el ejemplo, nuestras notas. Pero su tarea no es solo de Hechos 19. Tenemos que salir un poco más distancia de micro a macro y poner un poco más distancia de Hechos 19 para incluir su tercer viaje misionero. Entonces, si yo tengo mi ejemplo aquí, ustedes pueden empezar con esto, pero su tarea, porque quiero ustedes hacer tarea propio y no solo hacer un copia de lo que estoy haciendo en módulo 2. Entonces, lo que quiero ustedes es hacer un otro bosquejo de Hechos 18 hasta 28 y también otro bosquejo de Hechos 21 a 21, 36. Dos bosquejos, uno pequeño y uno más grande. Y va a tener la misma manera que demostré Hechos 19, agrupando los temas, resumiendo los temas a subpuntos, resumiendo los subpuntos a puntos principales y hasta que tiene un tema. Y cuando ya tiene su tema, puede poner, pero ahora va a tener tres temas de tres bosquejos que queremos juntar a una, la tercer viaje de Pablo, que es más grande del ejemplo de Hechos 19. Entonces tengo que reformatar mi título de Hechos 19, 1:41 para entrar un contexto más amplio de Hechos 18 hasta 21. Su última parte es comprobar su bosquejo con otros bosquejos. Puede encontrar un bosquejo en el diccionario bíblico ilustrado o amplificado. En nuestro caso tenemos un diccionario bíblico ilustrado de Nelson. Ahí encuentran el libro de Hechos. Bajo el libro de Hechos va a tener un bosquejo amplificado. Pero si quiere un bosquejo aún más amplificado que encuentra en su diccionario bíblico, va a la sección de comentarios bíblicos. Y en este caso, busca un comentario amplificado sobre el libro de Hechos. Tenemos uno en nuestra biblioteca virtual de F.F. Bruce. En este comentario va a ver en su índice del comentario de los Hechos un bosquejo de todo el libro. Y al lado de cada punto en el índice es una página donde puede encontrar un comentario sobre esta parte de su bosquejo. Esto va a ser muy útil para comprobar un bosquejo amplificado como tenemos en nuestra tarea. Cuando está comprobando su bosquejo con bosquejos de otros, ahora es el momento para ver cuando encuentran diferencias. Si es la diferencia de mi interpretación, mi paso exegético, o es la diferencia porque yo falté, yo no entendí bien la construcción. Si es la segunda, pueden ayudarle a corregir su bosquejo con cosas que ya sobrepasó. Si es de la primera, si es diferencia porque usted tiene una diferente posición, no está de acuerdo de los versículos del tercer viaje misionera, o no está de acuerdo de cómo está dividiendo por los temas. Solo lo pido es tener su razón. ¿Por qué? Y cuando ya tiene su razón, tiene su defensa, porque nuestro base, mi evidencia por la sanidad de mi bosquejo exegético, inductivo, es basada en el texto. No todos hacen un bosquejo exegético. Algunos tienen un bosquejo homilético, como predicar, que es un poco diferente, por uno cronológico o algo así, pero el bosquejo exegético es determinado por el texto. Y si es determinado por el texto, usted va a aumentar su conocimiento
en pasos 2, 3 y 4. Y por esto esta tarea no puede ser terminado hasta que pasen todos los textos, porque van a aprender más del texto sobre sus lecturas y de sus observaciones. Pero por el momento, quiero que empezar con las lecturas bíblicas según el horario. No va a ser sus últimas lecturas porque puede ver, queremos leer más, pero queremos leer con atención de cosas específicas, preguntas claves, para buscar preguntas investigativas. Después que leer, hay que agruparse, seccionarse, y después que está seccionado por tema, hay que resumir los temas en una oración o una cláusula. Y después esto hay que resumir sus subpuntos, sus resúmenes a un punto más principal. Y después su tema principal va a tener las secciones. Estamos trabajando con 3 bosquejos, centrándose en la obra de Pablo en Éfeso. Lo que pasó antes, lo que está pasando en su viaje y lo que pasa después. Todo esto es importante para usted a seguir a su resumen contextual y el paso 2, conceptos claves, análisis léxico, sintáctico, sus palabras claves que vamos a ver en sus definiciones y en sus papeles opuestos entre la oración gramática. Bendiciones, espero que esa es una ayuda y puede tener un seguimiento de esto personalmente conmigo. Que tenga muy buena tarde. Dios le bendiga.